All right, then. So we're going to get started with Alex and Brenda. So they're going to give us a presentation that they have prepared on their respective article. And so we'll give them the chance to give their presentation, and then we'll ask questions, okay, as far as, well, material that we've seen or anything that you guys have written in your. I have you present, but try to talk to the laptop and just so that we can capture you here, okay? All right, so I have you come right here. Yeah, I'll do good. So that's para cambiar. Todavía no está conectado. El call. This is for the laser. This is for advancing. Let me actually go around and see. Hola, buenos días. Mi nombre es Alex Pastor. Esta es mi compañera Brenda Lee Vargas. Hoy estaremos presentándole el artículo Metal Ions Bound to Prion Protein Affects its Interaction with Plasminogen Activation System. Prion diseases son una rama de varias enfermedades extremadamente raras. Se conocen también como Transmissible Spongiform Encephalopathies. Están distinguidas porque tienen largos periodos de incubación y tienen unas estructuras características que asociadas con la pérdida de funciones neuronales y de fallos en el sistema inflamatorio en el cerebro. Como dije, estas enfermedades son raras y solo ocurren como alrededor de 300 casos al año en los Estados Unidos. Comúnmente, las personas que sufren de estas enfermedades son infectadas a través de la carne que comen, y la más común de estas enfermedades es Creutzfeldt-Jakob disease. Prions son agentes que causan que las prion proteins, que son unas proteínas que se encuentran en el cerebro, se doblen y desdoblen de maneras irregulares. Las funciones normales de los prion proteins no se entienden completamente, no han sido elucidadas, no han sido estudiadas al nivel que se necesita para entender su función. Estas proteínas, como había mencionado, se encuentran más abundantemente en el cerebro. Y los doblajes irregulares los doblajes irregulares pueden llevar a daños cerebrales y otros síntomas característicos de las enfermedades. Estas enfermedades son rápidamente progresivas y tienden a, casi siempre son fatales. Algunos de los factores que afectan el riesgo hacia estas enfermedades son la propensidad hereditaria, que es pues genética,
la ingestión de carnes que provienen de vacas con el mad cow disease, infección a través de trasplante de córneas contaminadas y infección a través de equipo médico que no ha sido adecuadamente esterilizado. Algunos de los síntomas comunes en general a través de esta rama de enfermedades es la progresión rápida de demencia, la dificultad al caminar, alucinaciones, atrofias musculares, confusión, fatiga y dificultad al hablar. Algunos métodos de diagnóstico son el MRI, lumbar puncture, que es extraer un sample de fluido espinal y estudiarlo. Electroencefalogramas, exámenes de sangre y neurological and visual exams. Otros ejemplos de enfermedades de prion son Creutzfeldt-Jakob disease, Van Creutzfeldt-Jakob disease, Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome, fetal familial insomnia y Kuru, que es comúnmente encontrado en Nueva Guinea por ingerir cerebro de humanos infectados. Como ya mencionó mi compañero Alex, mi nombre es Brenda Vargas. Yo les voy a estar comentando un poco sobre lo que es el Creutzfeldt-Jakob disease, conocida como la enfermedad clásica CJD. Esta es una enfermedad que proviene del prion. Es una enfermedad con un desorden neurodegenerativo con características clínicas y posibilidades de diagnóstico. La enfermedad progresa muy rápidamente y es muy letal. Entonces, la enfermedad puede durar aproximadamente 1 año en el cuerpo, ¿verdad? Que puede ocasionar la muerte del ser humano. Aquí es un ejemplo de un tissue de cerebro, de un tejido de cerebro, ¿verdad? Que está afectado por esta enfermedad, por la clásica. La foto de un paciente y se ve, ¿verdad? Cómo se ve ese tejido del cerebro en el paciente. En los Estados Unidos es una enfermedad que, como bien mencionó el compañero, son enfermedades raras, poco conocidas y no le da mucha gente, no son muy frecuentes. Y el récord, ¿verdad? Desde 1979 hasta el 2020 ha habido un aumento en el número de muertes ocasionados por esta enfermedad. El año que más muertes hubo fue en el 2019, con aproximadamente 550 números de personas muertas. Y, ¿verdad? El equivalente, se puede decir estadísticamente, ¿verdad? Que de 1 millón muere una persona ocasionada por esta enfermedad. Y esta enfermedad puede durar en el cuerpo durante 4 o 5 meses, en especial la enfermedad CJD, la clásica. ¿Verdad? A lo largo de lo que se descubrió la enfermedad, pues han desarrollado varias técnicas para poder diagnosticar esta enfermedad en los pacientes. Para el 1970, lo primero, ¿verdad? Lo que se conociera era hacerse una autopsia al paciente y una biopsia del cerebro para poder detectar la enfermedad en el paciente. Ya para las décadas de los 80, la pueden detectar utilizando el electroencefalography en el paciente, y ya para el 90 se puede usar el fluido cerebroespinal para poder detectar la enfermedad, ya que pueden encontrar un nivel alto elevado de la proteína 1433 en el paciente. Ya para el 2000 empiezan a usar imágenes de resonancia magnética, donde en estas imágenes muestra una alta señal de ese tejido en el cerebro, ¿verdad? Que está afectado por esta enfermedad. Y ya para el 2010 se puede utilizar el Real-Time Quarky Induced Conversion. Esta técnica se utiliza, la muestra se prepara utilizando un fluido del cerebro espinal.
para poder detectar la proteína en el paciente. Y ya para el 2020, ¿verdad? Ya con muestras de sangre se puede detectar la enfermedad, ya que va a haber un alto nivel de la proteína, del tau y del neurofilament light chain en la sangre. Pero dependiendo del paciente, todavía hoy en día, ¿verdad? De acuerdo a la condición del paciente y las características que tenga el paciente, todavía se utiliza la autopsia y la biopsia del cerebro para poder detectar la enfermedad en el paciente. Esta enfermedad tiene una variante, esta variante se le conoce como el BCJD. Esta variante fue descubierta por primera vez en el 1996 en el Reino Unido. Y se encuentra evidencia científica, ¿verdad? Que esta variante y tiene una similitud con la enfermedad de bovina spongiform encephalopathy BC, que es conocida como la enfermedad de las vacas locas. Los científicos han demostrado que esta variante tiene el mismo agente que la provoca. Y dice que los humanos se contaminan con esta variante al comer carnes contaminadas que tengan este gen de la enfermedad. Así que en los Reinos Unidos, a pesar de que no, comparada con la clásica, no tiene tantos números de muertes, ¿verdad? Sí hubo un fuerte aumento en el año 2000, fue donde más personas murieron por la enfermedad. Y esta enfermedad, ¿verdad? En Reino Unido, un habitante de 750.000 personas, pues le puede dar la enfermedad. Y alrededor, ¿verdad? Para que se le diagnostique la variante, es una en 12 millones a nivel global. O sea que es bien difícil que una persona, ¿verdad?, le dé esta variante. Incluso se encontraron 2 casos, uno en Estados Unidos y otro en Canadá, pero estos fueron contagiados porque vivían en Reino Unido. Y así pudieron hacer la similitud, o sea que no fue que llegó parcialmente a Estados Unidos. Así que esto es una comparación entre la enfermedad clásica y con la variante. ¿Verdad? La mediana de age en muerte en la clásica son 68 años, en la variante son 28 años. La enfermedad dura en la clásica de 4 a 5 meses, en la variante dura de 13 a 14 meses. En los síntomas y signos clínicos, ¿verdad? En la clásica presenta demencia, presenta signos tempranos de neurológicos, ¿verdad? Y en la variante, pues, prominent de Psychiatric Behavior Symptoms, Frankfurt Disease, ¿verdad? Y se tarda en aparecer los signos neurológicos. El periodic shape wave en electroencefalograma, en la clásica, no están presentes y en la variante no aparece, ¿verdad? No se puede detectar. En el pulvinar sí, en el MRI, en la clásica no se reporta, pero en la variante presenta un mayor de 75% de los casos se puede detectar. En la presencia del Flurric plaque, en la clásica casi no es raro que esté o está ausente, pero sí presenta un número muy grande en la variante. En immunohistochemical analysis en tejidos del cerebro, varía la acumulación en la clásica, pero en la variante es muy marcada, o sea, la acumulación de la proteína. Y en la presencia de agentes de lymphoid tissue no realmente se detecta en la clásica, pero en la variante es altamente detectable. Y el aumento del glycophore ratio o immunoblot analysis en proteasa resistencia a proteína no se reporta en la clásica, pero en la variante hay un número alto de resistencia y es bien acumulado, es bien marcado. Entonces, el artículo, ¿verdad?, que se estaba discutiendo es el del methionine bond to protein affecting interaction with plasminogen activation system, como ya mencionó mi compañero Alex. Los objetivos, ¿verdad?, que ellos usan el espectrofluorometría para determinar el rol de la proteína en el plasminogen, conocido como PLG activation, y la influencia, ¿verdad?, que tiene de enlazarse metales.
También investiga la región de la proteína que está envuelta en el tissue plasminogen activation y del plasminogen solo. También investiga la recombinación ¿verdad? En estudios de rata con metales tantos como el níquel, magnesio y cobre, y cómo esto afecta la activación y la actividad catalítica del TPA y del PRG. Y también investigan los residuos de histidina en la región de la proteína. A través de este estudio, ellos estudiaron los efectos de aumentar la prioproteína en la activación de PLG a través de TPA. Estudiaron las diferencias entre los isómeros de prion proteins y los efectos que tendría un prion protein mutante en la activación de PLG. Prion protein solo resultó ser un cofactor efectivo de manera monomérica. Aquí podemos ver cómo el prion protein, cofactores y DFX, que fue un reemplazo para el prion protein en algunos de sus estudios, afectaba el Michaelis constant, el Vmax, que es el rate cinético de actividad, y una relación entre eso de Vmax sobre el Michaelis constant. La cinética de activación para glucosa y lisina a través de two-chain TPA fue estudiada en ausencia y presencia de prion protein, y vieron que el prion protein estimuló de manera significativa la velocidad de reacción. En la ausencia de cofactor podemos ver que no se pudo medir esa velocidad de actividad, esa kinetic rate, pero sí se pudieron obtener estos dos valores. Cuando se compara DFX, que es aquí DFX, se puede ver que demostró que prion protein demostró un enhancement de 3 veces más comparado con Desafibet. Eso se puede ver aquí y aquí, y aquí y aquí. La velocidad de reacción para lisina PLG fue 8 veces mayor a la de glucosa PLG en la ausencia de cofactor. Además de eso, vimos que cuando se tenía 70 microgramos por mililitros de prion protein, la activación de glucosa y lisina mostraron la misma afinidad, pero no mostraron la misma velocidad de reacción, ya que hubo un doblaje de la velocidad de reacción para lisina. El Michaelis constant según ellos, el Michaelis constant para ambas formas de PLG en presencia de FX fue el mismo, pero aquí podemos ver que es 12.5 y 8.4. Es muy similar, pero yo no diría que es el mismo, pero según su paper, pues sí, su artículo, ellos determinan que es el mismo. En presencia de prion protein o de DFX, vimos que sí se pudo ver una reacción, una cinética Michaelis constant, ya que se obtuvo la mitad del Vmax y se obtuvo el Vmax. En presencia de prion protein, vemos que la velocidad de el activation rate de PLG por TPA aumentó mucho comparado cuando DFX estaba presente. Vemos que para los casos en donde
PRP, que siendo prion protein, se le añadió a lisina y a glucosa PLG. Sus KMs fueron muy similares y cuando en los casos de DFX ocurrió lo mismo, sus Michaelis constant fueron muy similares. En los rate constants de segundo orden no se vio ninguna diferencia, lo que sugiere que el prion protein se enlaza al PLG de manera diferente al DFX. Ellos sugieren que tal vez es posible que prion protein pueda actuar como cofactor de PLG solo en condiciones específicas. La diferencia entre los isómeros de la proteína, estos isómeros son, ¿verdad? La proteína enlazada con los diferentes metales, en este caso se enlazó, más que hay un error, me disculpan, debe ser cobre, níquel y manganeso, para estimular la activación del PLG. Entonces lo hicieron, recombinaron diferentes y aumentaron la concentración de estos metales, y estos metales fueron añadidos al TPA y al PLG. Entonces se midió el rate de activación de PLG se expresó en estimulaciones para poder comprar la ausencia de la proteína, y en todos los casos se observa una curva en forma campanada que verán en el próximo slide, ¿verdad? Donde está el comportamiento del enlace con el metal, y lo interesante es que todos los isómeros tienen un comportamiento relativamente diferente, ¿verdad? Aquí vemos la gráfica que les mencioné, y vemos, ¿verdad? La que más estimulaciones tuvo fue el APO de la proteína, y también menciona el artículo que son muy similares en comportamiento la proteína con el níquel y la proteína con manganeso en 1 micromolar, que si ven aquí el punto máximo son prácticamente en el mismo lugar. Y también encontraron que para cobre, pues tuvo una estimulación menor, y que básicamente las otras son 5 veces más la estimulación que dio por cobre. Y entonces, también ellos usaron la constante de Michaelis para, ¿verdad? Dice, con este estudio lineal que hicieron, dicen que más del 0.5 micromolar fue para cobre. En cambio, si notamos la tabla que discutió el compañero Alex, dice que para la apoproteína es menos del 50 nanomolar. Entonces, estos resultados se encontraron, ¿verdad? Que el enlace que hace la proteína con cobre induce un cambio en la conformación de la proteína, convirtiéndola en un cofactor menos efectivo. Cuando utilizaron una prioproteína mutante, estudiaron los efectos de histidina fuera del octa-repeat region, que es una región de aminoácidos específica que se identificó en los prior proteins por sus efectos en la enfermedad. El prion protein mutante no pudo causar activación de PLG de la misma manera que el wild type prion protein. La estimulación máxima para los mutantes fue mucho menor a la del wild type, aunque el prion protein, el simulation pattern fue el mismo para el mutante y para el prion protein wild type. El valor de KM para PLG en la presencia de prion protein y wild type y mutante
fue similar, lo que indica que su afinidad no fue afectada por las mutaciones. Lo que sí ocurrió es que el Vmax sobre Km demostró eficacia enzimática menor. Eso lo podemos ver aquí, comparado con que fue de 30.6 versus 3.4. La histidina en la región 90 a 120 juegan un papel muy importante en la eficiencia de interacción para prion protein con TPA y PLG. Podemos ver que la función fue obstaculizada, ya que estas mutaciones probablemente causaron un cambio en estructura del prion protein, lo cual afectó por consecuencia su función. En este caso están estudiando la forma del monómero de la proteína en un cofactor efectivo, ¿verdad? Si es un cofactor efectivo o no. Entonces aquí usaron ratones combinados con la E. coli y fueron polimerizados usando el amyloid fibril. Entonces prepararon 3 muestras, hicieron 3 muestras con esto, hicieron test de esto y estudiaron la estimulación, ¿verdad? Activando PLG. Y como vemos, también tiene en forma de campana. Y ¿verdad? Aquí la estimulación fue aproximadamente alrededor de 4. Y ¿verdad? También menciona que el mutante del que habló Alex, el 110A, con 4, aproximadamente con 4 estimulaciones del FORC en óptima concentración, ¿verdad? Comparada con la ausencia del cofactor, refleja la inhabilidad de la proteína en la forma del complejo estable, tanto para el TPA y el PRG. Estos, ¿verdad? Resultados indican que la proteína tiene un cofactor efectivo en la forma del número de ella. Y aquí analizaron también la constante de Michaelis, donde ellos, ¿verdad? Mencionan que para la FreeBliss la constante fue la más alta que obtuvo. Entonces, de manera de conclusión, ¿verdad? El cobre disminuye el efecto del cofactor y pues la proteína en su forma monórica tiene un mayor efecto de cofactor. All right, question. The question, what I mean the result in this page, what I mean the decay, lo que representa la que es importante. Aquí te hablan de que la cara. Es que era un estudio más, no tanto buscar una solución o buscar un resultado específico, sino para entender mejor cómo funcionaba esta proteína. Eso no te puedo decir como que qué importancia va a tener en 20 años, porque en realidad ellos mismos no lo saben. Ellos lo que quieren es entender un poquito mejor la enfermedad para acercarse más a... ¿Cuál es la importancia? Ellos querían estudiar la actividad cinética y los efectos de mutarla y de los metales, pero realmente, además de dejar saber que es monomérica, ellos no ellos descubrieron que había un efecto en la estructura cuando se hacían cambios en los aminoácidos que vimos anteriormente y que sí afectaban la velocidad de reacción y que era de mayor importancia que PRP es un effective cofactor solo en la forma monomérica, pero además de eso no te podría decir. Y en la primera parte de su introducción te estaba mencionando las enfermedades que estaban en Estados Unidos y en Inglaterra.
pero me dijeron que naturalmente esta enfermedad era de ¿qué país era? Es que la variante del CGD la encontraron por primera vez en Reino Unido. No, pero el primer lugar no se encontraba. El primer lugar. Pero no lo habían mencionado. No, mencionamos el- no creo que lo mencionábamos. Lo que sí mencionamos es que Algo de Guinea, algo de Guinea. lo de Kuru. Sí, en Nueva Guinea ellos se alimentaban de tejido cerebral infectado y así era que ellos continuaban infectándose. Y la tendencia en Estados Unidos e Inglaterra es porque se come algún tipo de cerebro, ya no sea humano, simplemente de animal. como No, porque- se come la carne de la De vaca. vaca. carne que de tiene- Pero la clásica también puede ser por un gen. canción de mutación. Sí. Sí, puede provocar la infección. Muchas gracias. Cuando la trabaja de la clase de No, no hay. Pero de tratamiento no habíamos como que mucha información Sí. en las familias estas de medicina. Sí, Es que es una enfermedad, como dije, bien rara. 300 casos en los Estados Unidos en un año. Entonces, probablemente no le dedican la cantidad de fondos para el tratamiento. Sí. Y como es tan fatal, como que un año es top, como que lo más que dura, básicamente, pues es bien difícil. Y lo otro era, ¿verdad? Porque ellos enseñan que el pobre, el pobre, es como que más pobre crea, no, y ellos como que no, tampoco presentan mucha explicación de por qué no tienen una idea. Es curioso. Comparado con los otros, pues presentan también una individual, pero pobre obviamente es el único que demuestra que sí tiene como un efecto bien marcado. Te soy honesto, yo pienso Pues, que lo único que mencionaron en el artículo es que disminuye el efecto del cofactor. Pues me imagino que al momento que se activa la activación del PRG, pues se debe ver afectada cuando está enlazada con el cobre la proteína. So, to go with what Javier just mentioned, I think it's very important, when you're doing studies like this, to look at structures, because otherwise we're looking at, information that, informative, but not really giving as much detail about structure. So you could find, something with regards to this particular protein, they probably don't have anything with, metal related, or if they do, that could help us out. Because right now it's just not clear what we're actually looking at with regards to metals and their attraction. So we see like a forward stimulant and how that's getting affected. But some insight as to the correlation of these metals and maybe how they're binding, where they're binding would be helpful today. So very important to look up structure design. Because these are pretty easy to find. Not like again, I don't necessarily think you would be able to find specific metal bound forms, but if there is, at least that helpful. I guess there's a few things that I have questions. Yo también, También las palabras del principio, ya que te cerca y estaba tratando de leerlo. Son un poquito grande la imagen, pero Eso debe ser de- como mi computadora es bien amplia, cuando yo la preparo la veo gigantesca. Sí, a ver, no lo tendré en consideración. Porque ya me pasó en una presentación que di hace poco, lo mismo. Y yo creo que es esto, así como en mi pantalla lo veo tan gigante. I don't think the answer in the paper, but I know that in the introduction, it mentioned that there are 4 metals that actually harm in the study for the ion protein.
was the manganese copper and the nickel. And I don't think they mentioned it, but is there any idea, or do you guys have any idea of why they wouldn't do the zinc or how the zinc would change things? Because they're using metals that have similar properties, but the copper has a very distinctive difference between the nickel and the manganese, and it would be interesting to see if a metal that behaves more similar to copper displays the same conformational changes of the protein. So I don't know if they actually went in deeper in supplementary information or in the actual paper itself, or if you saw something else we were looking. I don't think so. Like they just, a lot of this, they just wanted to test things out. They didn't really expect anything. They just went for it, and then they found something and they were like, okay, so this happens. But they weren't like very structured with what they did step by step. So we can see that they did test different things out, but I don't think they went really deep with their choices. I think they just tried things that did work as a cofactor or commonly were found in the brain, and they just went with it. To go over I'm saying, so metal like this, you're kind of testing, this is a diagram metal that you're looking at. You're looking at varieties of what those will be not relapse active and those would be. If you're a nickel, it's going to be something that's going to have to be not relapse active, but your copper would be something that's very good. So that's another way of probably what they were trying to go for, that they not necessarily push into that direction, but to see how that can impact finding. It's all like zinc, which is also not relapse active, would be interesting to look at. Manganese though, that can range. Manganese can go through a lot of different oxidation stages, but in this process, the relevance of relapse activity is kind of not so clear if they were doing any of that. They do have some questions for you. So this has more to do with you talk about the repeat region, right? And when we talk about some mutation. So let's go to the slide where you have the mutant, I think it was H75A, H178. Okay. So something like this, what do you think is the relevance of this type of mutation? You going from a histidine to what? What is A? They had alanine and went to histidine, and they tested it out, and it apparently suggests that it changes structure, and it's so with structural changes, it leads to functional changes. So the other way around. It's histidine. what changes when It goes from histidine to alanine. That's the change, not alanine histidine. When you have the H3, that's what changes. yeah, it's fine. Okay, so going with that, let's think a little bit more. So you're going histidine. So what are some of the properties of histidine? I wouldn't really know what. I guess the polarity is different since it affected structure. Maybe it's easier to like maybe it's So histidine, what kind of anyway. And then the other question, the use free nitrogen is that formulated metals. And so I don't know the structure of the top of my head, but I think it's a lot more with like usual amino acid that doesn't necessarily interact with other materials. So it's just part of it doesn't do anything. You're going from one type of amino acid that
So you told me that line is, but everybody more comes about how to capacity of the celebrity and how to base that. It has a short line, but you can just go for that one. Whereas you tend to do it for base economy, which would be basically you want to use right? And so those type of mutations as it plays out, seems to entirely affect the analysis. You're losing out for essentially these carbon bonds, I think that's pretty important for, that's not necessarily a real interaction, but Suspension iron bonds can enable, some type of interaction. So think about when you look at mutations, what does that actually mean structurally? Because the paper doesn't have to spell it out, but you as chemists should look into it more deeply. I see this, what does that mean for me? And how could that potentially, like going to a carbon reduction, potentially have any impact with metal binding whatsoever if it does? So you wipe out a histidine, the histidine hard stop at the base, where does it fall? Sorry, hard stop, where does the histidine fall in that category? Is it hard? Is it intermediate? Is it soft? What do you think? What it could be a soft acid. So it's not an acid and it's more intermediate. Okay. And so intermediate, so you have to have this capability of, potentially binding these type of levels. Whether or not there's any correlation whatsoever, that's an important thing to think about. Especially since it is focusing on looking at metal binding and what role they may have in terms of structure, but also functionality. Because the functionality in this case, looking at some sort of, stating of what you call it, activating agent, right? So, these are things to think about as you looking at these type of proteins structurally, but also changes that can have an impact on their actual functionality. That the article doesn't have to spell it out. That you need to sit down and just look it up and just try to make sense of what this is. Other questions? Thank you. Thank you. Sorry, I'm just trying to hide this. Let me just take this out. Sorry. Okay. Ready? Good afternoon. Today I will have the presentation of Dr. Pinoco. The title for this article is the Modeling Secondary Iron Overload at Cardiopathic Between Industries Puriment System Cells Delivery of Cardiosmosis. I'm sorry. Okay. Iron overload cardiopathy.
Cardiopathy is the disease caused by hemocytosis. Another way is the cause of the iron overload disease. So early stage, the patient experience at LDC feel like the diastolic dysfunctions. During this diastole, your lower heart chambers at the ventricle in the left, exactly the ventricle left, have the will fill the blood. So this causes anemia is also a prevalent problem, which is irregular heartbeat. And later stage, the patient experience systotic dysfunction, which is the result of the effective myocardia control problems. Contrasting. The effect the iron overload, the non-transference bond, free iron enter, so dice the cells, and the iron enter, but don't want to figure out a mechanism for all the process. So he's increased the amount and the plus, so like the iron formulator, the liver iron is showing linked to battery cytosis effect, linked the significant contrary and electrophysical impairment in the heart. So as a bit of context to this research article, so it actually deals with a patient that the lead authors, let me just go back to the very beginning. The lead author, Dr. Reed. So she was doing a clinical study, rotation in which she happened to be working with this patient, Angela Kelsey-Delacroix. The thing was that she was suffering from hemochromatosis, and her condition required her to get a liver transplant. So that process actually went okay, but still her overall condition didn't actually improve. And that's because she had an underlying problem that stemmed from the hemochromatosis, as there was a mega toxicity that was building up in her heart. And so the problem was that she was basically having a just massive organ malfunction due to the hemochromatosis, that chelation therapy, so in this context, iron chelation therapy would not be able to rescue her, given that at that point, even her kidneys were starting to malfunction, and the kidneys being the filtering agent for many of these small molecules, at this point, was not going to be a feasible route for helping this patient. So the lead author of this article wanted to figure out what are ways that you can try to treat a condition like this, but so advanced in its development that wouldn't necessarily have to rely on an iron chelation route. And so that became the basis for the work that was done in this article, since the patient who did pass away. Okay, so I will continue. The adjective establishes the human 3D and 2D models for the iron overload cardiocity. And I will resume that in the order representation, like you see, using the inducing pluripotent stem cells derivatives of cardiomyocytes. They conduct a series experiment for trying to understand what is the mechanism which affect this process. To defeat the most the iron enter and the human cardiomyocyte and identify the drug to rescue the IOC phenotypes. Phenotype, you know, is the functions like the mobility biophysically or biochemical for the, in this case, for the cell. Okay, so the approach is very simple and in general. Just try for generate that model for can analysis this DISE. What is the characteristic they have and what is the mechanism for treat this disease. So he's designed 1-3D models using these cells. So boys, what I will start here because I need results like cardiomyocytes. Estos son tipos de células cardíacas en las cuales se encuentran en el corazón y tienen una gran importancia el calcio en el mecanismo de estas células en su mecanismo de reacción. Así que vamos a estar viendo cómo el exceso de hierro causa que el mecanismo que utiliza mayormente el calcio de estas células se ve comprometido y por ende genera un cierto tipo de problema que dañan entonces el corazón, generan la enfermedad. So,
when I say the plurimer state derivate, en este caso yo me quiero referir a que son unos tipos de células humanas que son extraídas directamente. Cuando se extraen este tipo de células, los cardiomyositis, además de lo que le he mencionado previamente, estas tienen una función muy especial, que pueden contraerse y descontraerse de forma natural sin la necesidad de aplicarle ningún tipo de droga o de ningún tipo de carga eléctrica o nada. Se expanden y se extraen de forma espontánea. So that is important things we need to know if we start the presentation. So his state 3 cell line. When we see 3 cell line, I will specifically if you have 3 different people, like 3 dots, he takes the cells and he takes the mechanism with Suri. So the first, I can show you how easy the molecular, the multicellular 3D models. So, and the first, we can see the, yes, we can see the contraction motions, in this case, for the cardiac spheroides in iron treatment. Please be careful for the moment. So, he had a very good moment, but when I tried with iron, after 5 days, we can see that. You will see how the contract is very less than the biggest. It's because for the problem caused of the iron overload. So how you see in these mini videos, we can see the difference we cause and the contraction cells by the iron overload in these cells. So exist, I say again, exist then contrast later diffusion. So affect the iron accumulations. So you see the video before, you can see like the cells is come more slowly, and en su contracción. En este caso, we can see, examinar cómo se reduce la contracción, tanto cinética como la velocidad, como los latidos de la célula. Cuando la tratamos con diferentes concentraciones, la cargamos con diferentes concentraciones de hierro. So, aquí podemos tener 100 micromolar. Podemos ver que se reduce la cantidad de la concentración y la velocidad correspondiente a la célula normal, y también podemos ver que hay un efecto similar cuando tratamos con 400 micromolar. Then, con la reaction, we see the same time, we'll see the reductions a little more for the cells normal. And then, cuando estamos comparando latidos, in this case, we can see how, in this case, 400 micromolar exceed more reduced value that we try by 100 millimolar for iron in the cell. Prior to this experiment, they had done a series of dosages to establish at what dose of iron could you mimic the medical condition, because they were establishing a model. So they established a 2D and a 3D model from the same type of cells that they've transformed, right? From these stem cells and these particular cardiomyocytes. Now, they proposed that by 100 micromole, that's sufficiently high enough of a dosage to induce this type of disease situation. What I will say is that some of these experiments, it would be nice to see a dosage that supposedly does not induce this condition, like a 10 micromolar, so we can see a difference. Because right now we only see without and with supposed high dose. So a little bit of we don't know what that in between is supposed to look like. So, like the professor said, you see 100 more, but when you see the diagram, don't see a lot of difference in the relative and the speed and the length of for the cells in comparison with the 100. So then his analysis and 100, the decision he take, how increase the incremental of the rose species in the cells. This is one problem because when the increments the rose species, he suffered damage and the mitochondrial damage. So this affect at the cells. So in the first experiment, this use rose luminase
luminescence, his state sample, it takes one some compounds that can show you puede observar el pico de la absorción en este tipo de casos, en diferentes días, vemos cómo incrementa de 0 more for 200%. Then he take the mesothesis, is basically is the same for analyzing the interpretation for the road species increase, only using a different technique, in this case the fluorescence, but have the similar process. It has in this case only he have take the experiment for 100 in comparison, and we can see that the difference in the rows increment and 100 is little major for in this species, and we can see the others as the GC analysis. This technique analysis the electric potentials have the cells when increase the Ross species. So we can see the cyclic result and the present the higher concentrations, the 400 micromolar. Then he's tried the analysis, the iron overhouse arrhythmia, because I said before, the arrhythmia is part for the disease, the conditions they have it. So it has in the first image, we can see the total for the concentration and different concentrations. So the arrhythmic no beating o no están latiendo. So podemos ver que en el 10%, cuando tenemos una concentración de 10 micromolar, tenemos una concentración de célula arrítmica alrededor de 25%, pero cuando llegamos a un 100% micromolar, esto aumenta a un 60% de células que muestran una arritmia y un 20% que muestran que no están latiendo. So, and then in the other two studies, he see the variation between the peak to peak and the duration for the peak and compares with the control. So we see that the very difference between and the sample final the hit using 100 micromolar for the control that you see host increase when you use the iron overload. So the FURA study is done. It's a study when you see the frequency, because the mechanism has the frequency, hey, we react. So in this experiment, you have the control. The control is only the cell, right? You see the frequency is like the calcium in this aspect. His medium, because the calcium I see before is part important for the mechanism for the cell. So when they add 100 micromolar for iron, the spectrum have one for a normal for the how the control. So that's means use junto con the others experimentation when you see the decay tau for the calcium, que la adición del hierro está causando un problema en el mecanismo de calcio, lo cual está reduciéndose debido a la interacción que en la célula con la sobrecarga del hierro. Then his study see that's iron overload altered the human transcriptions. So he found that the regulation for transferring receptor is very down and comparison with the others transcriptions, and we see that one increase very high when we are talking about ferritin, which refers the general effect in the cells for the iron overload. It's this case for the iron specific transcriptome, but when you counting with the hands handling calcium, we can see on increments and these calcitrins SKCQ
which now is involved on the cartridge storage. So that means the cartridge not historic in the mechanism, it increase the store when the cartridge is almacened, is go. So that means the correlation between and the iron effect and the cartridge effect before. So they have the control and destroy the analysis the cellular effect for inhibitors. In this case, he used the controls, he used the iron, and he used the antitherapy and the ferrocyanide, like the iron chelators. So how the one control, and then he proved the difference inhibitor for the DMT to see what is the comparison. So finally, NAFEC. So you can see in this side the positive cells. We can see one comparison and the cells and the cells similar between the we ask the S-valent with the use when the iron into controls chelators. So then when they compare the iron positive cells, and they can see the iron is the only they can reduce the iron percentage in positive cells. So this is the reason when he determined for the best inhibitor for DMT, one is the alpecin. Okay, so we are talking about a lot here for the indexing. Indexing is the structure, we can see the formulation, and this is the selective DMT inhibitor. But you tell me, what is DMT? What is DMT1? Okay, DMT1 is like when you see the cells, it have, for example, I will use my hand. This is the DMT. For this part, the iron is penetrate for the membrane to the cells, right? In this case, epsilon blood, and this process occurs. So that is the reason for the 8%. That's mean one DMT inhibitor. It's a smart synthetic organoshielding molecule that mimic rather of parasite and antioxidant and anti-inflammatory effect. It has the function therapy to rescue the disease phenotype. Has mimic excellent minimize the living restoration. That's important because when at the first and the start we see how the phenotype disease we change in the, for example, the concentration for the cell. So and finally in this investigation we can determine how as we can no result but just pero sí mejorar esa célula. So his rescue iron overload induces for phenotype human, and this he's calculating the tau. Tau is the composition for kinetic text, and they can see when he used ethylene, ellos pudieron normalizar esa composición haciendo que sea menos efectiva y que esté un poquito más a la par junto cuando están los inhibidores del hydrocreano. So, that's la reducción de calcio, la descomposición en el término de su efecto cinético se vio reducido. Then he's showing the field potential. In this case, we can see how this is the contour, how the S-valent has a very similar portion. And remember, this cell está tratada con el selin, pero también tienen el hierro que tiene la sobrecarga de hierro, que podemos observar que a pesar de que tiene una sobrecarga de hierro, cuando le añadimos esbelin, esta reducción del potencial que afecta directamente
a la capa de la mitocondria se ve reducido el efecto. Básicamente está casi a la par que como si tuviese una forma de control gracias a Estelink, que logra evitar esto. So, and then we have when you start talking about Estelink, and this time it only has the comparison that the cell with iron, the same with oculators, and then we see how the Estelink can reduce the rose species its formations and the cells where the iron overload. So the rose levels is very reduced. And then his analysis, the burning rate, the burning rate too. And the first, and they restore the abnormal bit rate, but al menos en this type of cell, vamos a ver que el video se va estableciendo un poquito más acercando uno a uno, and we can see significantly reduce the variation to the bit rate and the level of company with the possibly contours for the deferoxamine y antitriaphene, que son los controles que ya han utilizado durante todo el experimento. That means it can't, maybe the can't reverse everything, but can increase the health in the cell, la salud de la célula. So the conclusion, they create 1, 2, and 3D models, and the model show the symptoms disease have an iron level, the iron overload, a significant contrary diffusion, mitochondrial oxidation stress, in cell damage, and factor to contribute to the iron overload cardiomyopathy. They demonstrate a significant increase in the calcium decompositions with the reflex activity and the theory for the cells that result in the decrease in the elimination of cytosine calcium. Iron-sensitive genetic products form a significant negative regulation of transferring and positive regulation and light exchange of ferritin. The Estelink not only prevent the integral cellular uptake or decrease the growth production and the iron overload a much greater extent than the iron creations of the sulfines and triaphene 1, the antibiotics, suggesting to have a very benefit effect. As well entreated, but not to resolve the in vitro overload phenotype that support its potential on the therapeutic agent. So thank you for the time. Questions? Questions for Oscar? Cuando tú hablas de una genética de la misma ¿a qué entra? Claro que sí. Okay. El bit rate, cómo ellos, sí, ¿verdad? Si sabes cómo ellos lo calculan, sería la relación entre cuando la célula se relaja y se contrae, o es diferente. Entiendo que cuando se relaja y se contrae, que toman Ese espacio y lo hacen en una forma matemática, que en verdad la forma matemática no te la voy a poder explicar, pero con ellos resuelven y sacan la composición de cuánto sería en ese término de compresión y relajación. Yeah. Yeah. But, yeah. Entonces, vieron un hecho especial, ¿verdad? Del motivo de por qué se hizo este estudio. Esa enfermedad de Angela vino porque ella había tenido transfusiones Sí. de otras enfermedades previas. Well, she had hemochromatosis. What I'm not exactly clear was the genetic or was it, I believe it was because of previous conditions she had. Será después abreviado por las transfusiones que tuvo después. Leí que hay un tipo, o es hereditaria o es... Por ahora no se había demostrado a lo que tengo entendido que no era hereditario, y no que quizás fue por los efectos que ella tenía, más las transfusiones que tuvo después. It seems as if that shape, her liver was black. That's how much her overload was. Sí, se generó una marcha integral del negro, en la cual esto representaba la sobrecarga entonces que tenía ese tipo de celular en el hierro. ¿Cómo? Se mantenía sin, no me recuerdo que le da. She was in her late 20s.
pero era bastante joven. Entonces, de los inhibidores que utilizaban para poder colocar algunos medicamentos, la antitransferina 1 y el DSR son inhibidores naturales o Anti-transferrin, and yeah, anti-transferrin, I think yes, but deflazacort is no, this is the iron chelator compound chemical general. Pero son los que se utilizan mayormente este tipo de análisis y por eso fue que utilizaron como factores de para tener como un control. Exacto. I think that anti-transferrin. Natural. Yo creo que se tienen que crear esa What is a transfer receptor, not anti-transfer? Questions? Básicamente lo que ellos estaban buscando era estudiar cómo este tipo de Espelen o estos tipos de antibióticos podían reducir esta carga y poder reparar o hacer que esa cinética, que es importante para este tipo de células, que en este caso es el calcio, que su mecanismo pueda volver a estar en una forma funcional, a pesar de que tiene una sobrecarga de hierro. Así que parece que en el video ustedes pueden ver cómo se ve la célula de una forma normal, el esferoide, cuando no tiene una carga de hierro, que tiene una palpitación un poquito más acelerado que cuando ya tiene el hierro. Esa reducción ha sido por toda esa sobrecarga que tiene y pues cómo se ha ido afectado el mecanismo para ella poder hacerlo. Realmente lo que yo entendí fue que esta sobrecarga de hierro evita de que el mismo mecanismo que tiene calcio para poder replicarse y poder expandirse se vea afectado debido a esta sobrecarga de hierro que interfiere con los demás compuestos que son los que reaccionan con el calcio. El hierro interactúa con ellos y al interactuar con ellos lo que hace es que lo bloquea. Dice, yo soy el calcio, yo estoy muy bien, me muevo de aquí para allá, seguí con mi mecanismo para poder hacer que la célula tenga su mecanismo normal y sea funcional, pero vengo yo, ahora yo sigo el hierro y me paro aquí. Soy una sobrecarga, soy demasiada cantidad. Vas a tener que interactuar el resto de los componentes que interactúan con el calcio para llevar a cabo la reacción, van a tener que ahora verse afectados porque yo estoy sobre exceso. No vas a poder hacer mucho porque además del calcio me tienes a mí. Y estoy en una cantidad en la cual tú no puedes manejar, celularmente hablando. Así que si yo estoy aquí y estoy en sobreexceso y tú estás aquí conmigo que eres calcio, tú no vas a poder hacer tu movimiento necesario para poder completar tu mecanismo. Yo estoy aquí, no puedes. Yo te bloqueo, básicamente. Eso es lo que hacía la sobrecarga. En teoría, como lo entendí, como un bloqueo de ese hierro a los compuestos que completan el mecanismo del calcio, que lo reducen. Por eso es que podemos ver cómo la palpitación, que el mecanismo para llevar a cabo lo que es la palpitación del esferoide, se ve reducido, porque entonces no cuenta con ese calcio suficiente para poder completarlo y tener un mecanismo normal. Al menos eso fue lo que yo comprendí y lo que interactuó al final. I have a question. So can you go to the last few slides? Okay, so go back. So if you look at some of this information, we're looking at the effect of the epsilon in terms of what it does. You can see there's a reduction in the relative ROS, right? Yeah. That has one of the properties. You also see some other effects that it's having, but go back and go into that one.
But then how do you explain this experiment to the left one? So you have the EDG-HD1 positive cells. And this is an experiment that's looking at the effect on cell death. But if you look here, the cell doesn't seem to be doing much compared to, let's say, the inhibitor of the transferrin receptor, the antibody that's basically blocking transferrin iron biotransferrin coming in, and then the EFO, which is a chelator, so it's probably minimizing the functional iron, because I think the iron bound to that ligand, so it's not the outside, so not going to be very functional. Here we don't see much effect. So how is this possible? Ese fue mi error, porque ellos tenían una imagen en la cual era un modelo 2D donde ellos comparaban como en términos de lo mismo que vimos con la esfera en forma 3D, pero en términos de puntos, en términos de colores, en cómo se tenían unos rangos de colores que te especificaban en cuánto afectaba a la célula. Que eso no la puse, pero hubiese sido, era correcto colocarla. En parte explicaba y podía pues determinar según el modelo 2D que ellos tienen a través de la diversa cantidad de puntos y la expansión de los colores, que el efecto se estaba llevando a cabo. But that's the model 2D and for when they use it. But it's my error because I need to incorporate for the presentation for that people can understand this because only this is the graphic and you see the bars. But the best type for explain this is with the two models for a model of the. Yeah, I don't understand. Like you look at the effect of the iron and you have this molecule that's supposedly rescuing a lot of the properties of the iron. But in this one figure, although there's no statistic applied here, you see that an increase in cell death. Yes. Yes, I understand now. I don't get it. Yes. It doesn't make any sense. For me, it's to I understand why this say this, but we have the bar that explain that. The only thing I'm not sure, but esta gráfica en verdad, cuando la estuve leyendo, fue un poquito tricky entenderla, creo que fue más complicada de entender, pues como dice el profesor, el efecto que mencionan que hace no es realmente que se muestre en la barra. Yo lo puedo quizás expresar porque ellos hicieron un estudio de viability cells y con eso hicieron una comparación entre cada una de las drogas. Eso es lo único que se me puede ocurrir y que de ahí partieron para esa deducción. Pero la gráfica realmente no hace sentido con lo que ellos quieren expresar. Si yo tuviera que elegir alguna data del artículo para poder representar este efecto, yo me iría a la parte donde se expresa la viabilidad de las células, el análisis de viability, donde se prueban este tipo de antibióticos cada uno y se muestra su efecto. I don't know, but yo sé que la data que en gráfica, como la presentan ellos, is not the same. Yo busqué diferentes formas de cómo se analizaría en otros diferentes experimentos, pero realmente en muchas de estas ocasiones, por ejemplo, cuando estamos hablando de un análisis de TH positive cells, ellos no utilizan el color negro, ellos utilizan una comparación entre un color rojo y un azul para demostrarte cuáles son las células que se han visto afectadas y se han visto decaídas, en este caso muertas, en comparación con las que están vivas. Te hacen un modelo utilizando dos barras, pero esas barras son representativas de colores. Una barra te indica la cantidad que está viva y la otra fueron las que se murieron. Pero cuando ellos lo pusieron en este artículo, pues la gráfica que ellos tuvieron no fue necesariamente como lo hacen este tipo de experimentos, sino con un color completamente negro y no te dan realmente una leyenda para poder comprenderlo. Así que mayormente yo traté de verlo por un poco de los picos y al final pues también entendí un poco por el análisis que la había mencionado previamente. No sé si hubiese sido la correcta interpretación utilizando un análisis de viabilidad de las células y que comprobaron cada uno de estos compuestos, que quizás puede pues, presentar mejor esta data. Si a esta parte se refiere. Pero de ahí a allá, pues no sabría qué abundar más. Sí, muy bien. Mayor. Bye. Okay.